la primera vez que hacemos una actividad dramatizada. ¿Por qué? Bueno, algunos de los guías, en el que me incluyo, pues nos gusta el teatro, y qué mejor que de alguna manera pues trasladar la historia de la medicina, sobre todo en este ámbito del siglo XVI y XVII, ya que estamos en la festividad de la Luna al Fuego, que recrea el siglo de oro en todas sus vertientes, pues qué mejor que contar un poco cómo era esa medicina del XVI. Y sí es verdad que hay algunos actores que ya tienen una trayectoria, pero hay guías voluntarios que han querido, pues, dejar un poquito de su tiempo para que vosotros disfrutéis un ratito de esa historia de la medicina en el siglo XVI y XVII. Así que yo creo que ha sido una aventura para todos, entre actores y guías, que no tiene nada que ver con el teatro, bueno, para vivir una experiencia. Espero que, en cierta manera, aprendáis un poquito de cómo, de algunas cositas culturales que siempre vienen bien, de cómo ha ido el mundo de la medicina derivando en esto. Bueno, me vaya a disculpar que yo esté así un poco sucio y tal, porque acabo de operar, por eso te digo que si hay que operar, operamos lo que haga falta. Mi nombre es Francisco de Arceo. Francisco de Arceo. Nací en Fregenal de la Sierra y fui uno de los médicos quizás menos conocidos hasta hace apenas una centuria en el que han empezado a investigar sobre mi persona. Concretamente Andrés Oyola, que era un latinista muy importante que falleció hace poco, investigó un poco en la vida de un hombre que poco se conoce de él, pero que fue un pionero dentro de la medicina. Porque aquí donde me ve, fui uno de los primeros neurocirujanos que hubo en Europa. Fui uno de los primeros que hizo una operación de mama. Fui el primero que restauré una cara después de que un hombre fuera corneado por un toro, atravesándole el ojo y saliéndole el cuerno por la oreja. Que hasta eso me atreví a hacer en aquel tiempo, ya que estudié en la Escuela de Medicina y Cirugía de Guadalupe, que si lo visitáis actualmente todavía podéis ver en el parador de Guadalupe los vestigios de aquella escuela y de mi mano, gracias al tratamiento que hice en un tiempo de la sífilis, el mal Gaén, que se llamaba, a través de las chimeneas todavía de mercurio, de los saumerios de mercurio que se hacía para los enfermos. Yo estudié en Guadalupe, pero pronto fui destinado a Llerena, como médico y cirujano. Estudié en Guadalupe porque además hay que decir que Guadalupe fue un centro donde estudiaron todos los cirujanos mayores que hubo en Europa. Aunque había universidades como Salamanca y Alcalá, para hacer las prácticas todos se iban a Guadalupe. Porque en Guadalupe había una bula del rey, del Papa Enrique Eugenio IV, perdón, que oficiaba o mandaba oficiar de que se abrieran los cadáveres, algo que estaba prohibido en la época, porque no se podía profanar un cuerpo, y sin embargo los jerónimos de Guadalupe fueron los primeros que hicieron una disección de un cadáver para ver cómo funcionaba por dentro y cómo había sido la causa de la muerte a los que allí pobres, para los indigentes, de manera gratuita. Y además conseguía una justicia de cabildo, que se llamaba, que era un pase para poder viajar por todos los pueblos, algo que estaba vetado a casi todos los médicos de la época. La justicia de cabildo que dejaba poder visitar a cualquier paciente en un radio de acción muy amplio. Incluso aquí en Zafra estuve trabajando en el Hospital de Santiago con los Peñarandas, judíos también como yo, que ocultaron la famosa biblioteca en Barcarrota. ¿Sabéis? Esos libros que aparecieron en el año 92 detrás de un muro, libros como el Lazarillo, como diferentes libros de medicina perseguidos por la Inquisición, como muchos judíos que tuvimos que ocultar nuestros saberes para que no se acaben. Y algo en el que soy pionero fue en tratar las heridas. Fui el primero que traté la herida de primera intención, que se llama cura por primera intención, que es aprovechar los tejidos después de una herida y unir piel con piel, carne con carne. Incluso me atreví a diferentes fracturas de cabeza y de cráneo, curarlas con lo que era la térebra. Yo digo lo que es la térebra, os vais a contemplar. La térebra era una corona con 3 trépanos
y con una lengüeta central que abría el hueso, y con ese trépano se abría lo que es el cráneo y se sacaban normalmente los huesos que quedaban incrustados después de una fractura. Curé las heridas, curé las fiebres. Las fiebres siempre se producían, según Galeno, por la debilidad del corazón. No era un calor natural, era un calor de las entrañas, que a veces en un corazón débil la fiebre, según aquella época, se producía porque había un calor que nacía del cuerpo para impulsar ese corazón que estaba debilitado, calentando el pecho y la cabeza. Se dio con una piedra en la cabeza y se le incrustaron los huesos en el cráneo. Pude curarlo de tal manera que descubrí que a los 8 días, utilizando la térebra, pude retirarle esos huesos que le evitaban el habla. A los 8 días, en una incisión que le hice desde la frente hasta aquí, hasta la occipital, pude extraerle los huesos y recuperó el habla que no le había permitido desarrollar en ese tiempo de convalecencia. A los 20 días empezó a distinguir objetos y a los 4 meses estaba completamente recuperado. En fin, cosas que hoy parecen que es de hace poco. Estamos hablando del año 1550. Disculpa, amigo y colega, pero qué mejor remedio que para reconstruir tejidos, sanar heridas. Desde Asia nos vino un milagroso ungüento que se llamaba el polvo de momia. Preguntaréis, ¿el polvo de momia? Momia, ¿qué significa la palabra momia? Bueno, pues la palabra momia viene de los antiguos persas que hicieron un betún con un líquido que tenía todo este tipo de propiedades que antes he dicho que curaban, y la llamaron mumia, de ahí la palabra momia. Después, en el antiguo Egipto, se descubrió que ese mismo líquido lo tenían las momias y las conservaban perfectamente. Y de ahí pues empezó el pillaje de comerciar con las momias, con trozos de momias, con polvo de momia, con un líquido negruzco que se mezclaba con aceite, con vino, y el comercio negro de momias, llegando incluso a momificar esclavos o ajusticiados que nadie reclamaba para poder venderlos como el milagroso polvo de momia. Tenemos también a Ambrose Paré, que fue un eminente farmacólogo que estaba en contra del uso del polvo de momia, ya que este no hacía lo que realmente prometía. Pero así y todo se conservó en los albarelos de las farmacias hasta el siglo XVIII. Después también se vio que este líquido negruzco tenía unas propiedades, como por ejemplo tenía disolventes y tal, y se usó como pintura, y nació el marrón de momia. Hay un marrón que se llama marrón momia, y bueno, pues fue otro fructífero negocio. Tan fructífero que se utilizó el polvo de momia para pintar. Ya sabéis un poquito de dónde viene la palabra momia, de ese betún que se utilizaba para conservar los cadáveres, e incluso para conservar la piel y el cuerpo, o eso se creía. Pasemos al interior y sigamos descubriendo. Podemos aplaudir. Hombre, podéis aplaudir. Muy bien, muy bien. Es otro tremendo insigne, Juan Sorapán de Rieros, que luego conoceréis un poco más su labor, que era de Logrosán y que fue compañero también mío en la Escuela de Medicina y Cirugía de Guadalupe, ¿vale? Vuelvo a repetir, la mejor escuela de medicina y cirugía que había en Europa, donde los mejores estudiaban. Así que, vamos. Bueno, pues una vez indagando dentro de la medicina, descubrí que las enfermedades se producían básicamente por algo muy curioso, que era lo que Galeno llamaba los humores o el desequilibrio de los humores. La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. En la sangre, la gente siempre, evidentemente, esos humores estaban relacionados con el carácter de las personas. La persona que era sanguínea era alegre,
La persona que era flemática, como se habla de la flema inglesa, eran calmados. La gente que normalmente tenía la bilis amarilla desequilibrada se solían enfadar con facilidad, tenían muy mala. Y los que tenían la bilis negra desequilibrada eran tristes y melancólicos. De hecho, según esos desequilibrios también iban en función de los órganos que producían esa bilis y esa flema y esa sangre, y también con el tiempo, con las estaciones. Por eso, siempre cuando cambiamos de estación, nuestros humores tardan a desequilibrarse. Incluso una de las enfermedades que tuve que tratar, como antes expliqué en Guadalupe, que fue la sífilis. La sífilis, que entonces se vendía como una noche con Venus, toda una vida con Mercurio. Esa sífilis me permitió pues indagar y crear un remedio para ella. No solamente... Disculpe usted, señor. Le compro su remedio. Diga usted por ello y yo le pagaré. Y tenga mucho cuidado con lo que dice y con lo que hace, que la enfermedad sifilítica es muy complicada y cortesanal. Dicen que no hay gentil hombre que no ha tenido varias bodas. O bien viene de las Indias, o del acoso de Fernando Católico a Nápoles. Su origen es desconocido. Pero se cura, ¿no? El palo santo o guayaco cura, está comprobado. ¡Ay! Venganza divina. Nosotros le pasamos la viruela y ellos nos pasaron las bubas. Pero en Puerto Rico hay que cumplir una danza que casualmente en la isla española hay una mano que cura. Un médico botánico sevillano ha visto la posibilidad en la planta del guayaco. Y claro, eso ha corrido como la pólvora. Es un médico flamenco el que ha pasado todo a la boca. Clase Circus, ¿cuál es eso? Carolus Clase. Carolus Clase. Disculpe usted. Pues ese médico casualmente le da clase a mi hijo, Jacobo Fuller. Bueno, disculpe, no he presentado aún, ¿no? Soy Antón Fuller, el famoso banquero y adinerado. El que le dejó los dineros a Carlos V para sufragar todas sus contiendas y sus vicios, que no eran pocos. Porque nos haremos con el monopolio de Mercurio también. Por eso le he dicho a usted antes que ando ahí, porque le he oído hablar de Mercurio. Y cuando tengamos el monopolio, porque la familia Fuller se lo merece, usted no tiene nada que hacer. Así que véndame su receta mágica, que en mis manos estará mejor. Bueno, ¿No cree? No, bueno, ya cuando usted se haga cargo del Mercurio, ahora trabaje usted en Palo Santo y yo trabajaré en Mercurio, que el trabajo me ha costado hacer unas pastillitas de incienso mezclado con cinabrio, que es el mineral del que se saca el mercurio, que en unos braseros producen unos saumerios que el paciente, cubierto por una cesta de mimbre y unas toallas por encima, pueden aspirar todo ese saumerio e irse curando poco a poco. Así que yo seguiré con mi tratamiento de mercurio en Guadalupe, que para eso han construido una chimenea para tal cometido, y usted siga engañando a los reyes con los monopolios. Usted se lo merece, porque cuando tenga yo el monopolio, usted no tiene nada que hacer, tendrá que pagarme si quiere trabajar con el mercurio. Buenas tardes, señores. Mi tratamiento cada 3 días que utilizo para curar sobre todo a la gente que no puede gastarse dinero en el palo santo o guayaco, con eso me basta, y con el bálsamo de mi propio. Con el paso del tiempo yo he intentado indagar en otro tipo de males que se han producido a lo largo de la historia, sobre todo las hernias. ¿Cuántas hernias se han producido sobre todo en las batallas, en las guerras, y que había que solucionar de alguna manera? Ambrós Parés fue un hombre que intentó, para curar las hernias, darle a la gente polvo de imán
disuelto en vino y ponerle una friga de miel e hierro para que ese imán por dentro pudiera absorber el paquete intestinal dentro. Todo el mundo sabe que para producir esperma, el esperma se produce a una temperatura mucho más baja que la temperatura corporal, debajo de los 37 grados. Pero siempre hay algo que se descubrió en mi época, que es que había un punto débil en la pared intestinal por donde entra el conducto seminífero. Y a veces un breve esfuerzo hacía que el paquete intestinal entrara por esa zona débil del conducto seminífero. ¿De qué manera lo podríamos resolver? Bueno, yo fui el primero que ensayé un vendaje especial, incluso con placas de hierro, para sostener esas hernias que se producían sobre todo por hacer un gran esfuerzo. Pero curiosamente, con el paso del tiempo, se descubrió que los conductos seminíferos, en algunas personas que quebraban, como se decía antes, estaba desestructurado. Era un punto débil, no estaba oblicuo el conducto seminífero para soportar el peso del intestino. Entonces, al no estar oblicuo, el paquete intestinal podía invadir la zona inguinal. Efectivamente, así es. La malaria fue uno de los grandes males de aquella época. Hablando de pandemia, pues sin mascarillas, de vacunados, pero me voy a situar en el medio. Sí, quiero mantener la distancia. Como decía, buenos días, la malaria fue uno de los grandes males de aquellos años. La malaria producida por un protozoo denominado Plasmodium falciparum, que se transmitía a través de la picadura del mosquito Anopheles claviceps. Este parásito, cuando penetraba en el organismo, se iba al hígado y allí se quedaba unos días. Del hígado se trasladaba a los glóbulos rojos y allí empezaba a reproducirse, hasta que el glóbulo rojo ya no tenía más capacidad y estallaba. Y el parásito iba a colonizar nuevos glóbulos rojos. ¿Qué ocurría? Que el bazo, que está encargado de limpiar los desechos de la sangre, pues trabajaba sin parar, sin descanso, limpiando todos esos restos de glóbulos rojos. Y aumentaba de tamaño. Esto daba una fiebre que duraba unos 3 días, conocidas como terciarias. Efectivamente, esta enfermedad fue mortal y mató a mucha gente en la Edad Media en Europa. Pero curiosamente también fue la primera enfermedad que tuvo un tratamiento químico. Y dirán ustedes, ¿quién es esta señora? ¿Y qué nos está contando? ¿Y por qué nos habla esta señora de la malaria? ¿O no? Si preguntan quién puedo ser yo. Bien, pues le voy a responder a esa duda con una historia en la que yo aparezco. Presten atención. En el año 1628, el rey Felipe IV nombró a mi esposo, Luis Fernández Cabrera, que era conde de Chinchón, anoten este nombrecito, Chinchón, lo nombró virrey de Perú. Perú, en aquellos momentos, era un territorio muy afamado por sus minas de Potosí, que eran muy abundantes en plata. Tanta fama cogieron las minas, tal era la abundancia de plata, que esta fama pasó al habla popular. ¿O no hemos escuchado ese dicho, incluso lo hemos utilizado de vale más que un Potosí? ¿Verdad? Bien, pues este territorio tenía la fama por sus minas de plata y por el oro del árbol de la quina, que aparece justo en el escudo del país. Bien, pues como os iba contando, yo me embarqué, Francisca de Rivera, la condesa de Chinchón, me embarqué con mi marido para ir a Lima, para que él ejerciera su cargo de virrey. Y ahí comenzó mi pesadilla. Los mosquitos se cebaron conmigo, no me dejaban parar, una fiebre, unos escalofríos, estaba en un estado terrible, quejándome todo el rato, mi marido preocupado. Tanto era así que mandó llamar al médico
Juan de la Vega. Y este señor, cuando vino y me vio, dijo, malaria. Y empezó con su tratamiento, que si emplastó, ciega, agua fría, nada tenía efecto. Yo seguía fatal, no levantaba cabeza. Mi estado, mi situación, llegó a oídos del magistrado juez de Loza, en Ecuador. Y este señor envió a un indígena con corteza del árbol de la quina y una nota en la que decía el conde que espolvoreara la corteza sobre vino fuerte. Juan de la Vega, el médico, era un poco reacio y reticente a utilizar esos remedios indígenas y populares, pero claro, se tuvo que rendir ante la evidencia de que su tratamiento no tenía efecto ninguno sobre él. Total, que me tomé aquella colación, mano de santo. Mejoré, me curé, bueno, una alegría, una maravilla. Fue tanta mi alegría que dije, me voy para España. Pero ¿qué ocurrió? Mi cuerpo pues estaba cansado, estaba débil de toda la enfermedad y me tuve que detener en Colombia, en la ciudad de Cartagena de Indias. Allí me quedé, pero ese cargamento de corteza de quina siguió rumbo a Europa. Cuando llegó a Sevilla, aquella corteza se vendió por más valor, por más precio que el mismo oro. Porque era mucho más fácil extraer el oro, la plata, solamente tenías que quitar la corteza al árbol que crecía en la naturaleza y era algo milagroso. Salvaba vidas. En Europa, bueno, la fama se corrió rápidamente por todos los territorios. Salvó a nobles en Londres, en la familia de Luis XIV, de Francia, enviados papales, todos eran los segundo lo curó de malaria. Este, agradecido, lo nombró caballero. La fama de Robert Talbot fue tal que en 7 años este hombre, bueno, estuvo curando de fiebre por todo el territorio de Inglaterra y se hizo millonario. Bueno, pues la fórmula era la siguiente. Era 6 dracmas de pétalos de rosa en 6 onzas de agua macerada durante 4 horas, 2 onzas de jugo de limón y... falta algo, ¿no? Sí, falta algo. ¿Qué falta? Ah, infusión de quina. Ahí está el ingrediente milagroso. Bueno, posteriormente, Linneo, gran científico que hizo la clasificación de los seres vivos en el siglo XVIII, llamó al árbol de la quina chinchona. A ver si habéis entendido. Gracias. De la chinchona por la condesa de Chinchón. Bueno, hemos hablado de la malaria, pero también un problema terrible que hubo en aquellos tiempos fue la viruela. Hasta el año 80 del siglo XX no se declaró erradicada totalmente, aunque muchos presumen que esté guardada por ahí un arma bacteriológica para un futuro, una guerra futura, ¿no? Pero fue tan virulento la viruela que en el año 1518, en Santo Domingo y en Haití, prácticamente toda la población arahuaca quedó exterminada. Hernando de Soto, incluso cuando descubrió la desembocadura del Mississippi, se dio cuenta que la cultura etowah había desaparecido gracias a la viruela también. Y fueron personas de Francia y de Canadá los que poblaron toda esa zona de la Luisiana, lo que hoy llamaríamos la etnia Cajún, dentro de ese panorama norteamericano. Nunca se sabe de dónde vino. Uno dice que en América fue introducida por un esclavo de Cortés. El caso es que tardó mucho tiempo en descubrirse el remedio que dio lugar a esa nomenclatura de vacuna que hoy conocemos. Fue Lady Montagu
en el siglo XVII, imagínense, siglo XVII, Lady Montagu, que estaba infectada de la viruela y que una vez inmunizada puso de su propio brazo a un contagiado que evidentemente no estaba. Un médico inglés que visitando a la vaquera Sarah Nell le dio la mano y le dijo que estaba infectada de viruela. Ella le dijo que no, porque ya había contraído el virus de las vacas y eso le inmunizaba ante el virus de los humanos. No se infectaba. A los villanos, de noche y con frío, a los vaqueros les salían sabañones y por ahí se infectaban. Pero no desarrollaban la enfermedad. El poco, o lo que es el virus de la vaca, evitaba el enmasco, que era el virus humano. Así que cogió material musculoso de un vaquero que tenía sabañones infectados por el virus de las vacas y se le inoculó a un niño en el brazo derecho en una incisión. Ese niño era mi hijo, James Phil, el cual al 7º día empezó a tener dolor en el hombro y alta fiebre, aunque luego mejoró. Entonces cogió y empezó a inocularle meses tras meses, hasta que mi hijo al final salió. Luego cogió esta pus de mi hijo ya curado y se la puso a otro niño en el brazo derecho en una herida en el brazo. El Parlamento inglés le premió con 30.000 libras. Esto fue en 1798. El virus de las vacas, junto con el virus de los humanos, dieron lugar a otros virus más de la viruela, pero estas fueron extinguidas y combatidas. A Francisco Javier Valle, que salió de La Coruña en la corbeta María Pita, junto a José Salvani y la enfermera Isabel Sendán, en 1803, el 30 de noviembre, pero esa es otra historia. Ya sabemos un poquito de la malaria, ya sabemos un poco de la viruela, del origen, y ahora vamos a conocer a dos personajes fundamentales en la medicina del siglo XVI. Vamos, en nuestro último tema, siempre digo que mi mayor maestro fue Dios a la hora de tratar con los pacientes. La cirugía me llevó al mundo de los niños, sobre todo a las malformaciones congénitas. Una de las cosas que Francisco de Arceo hizo para el niño, para la salud del niño, fue curar las malformaciones en los pies congénitas, creando unas botas ortopédicas. Puedo decir que fui el primer ortopedista del mundo, que con unos refuerzos de madera y unas curas con clara de huevo y cerote, los niños a los 6 meses del tratamiento podían empezar a andar. Es verdad que entre cirujanos el más importante que hubo en aquella época del siglo XVI fue Ambroise Paré, y quiero presentárselo ahora en estos momentos. Mi nombre es Ambroise Paré, hijo de artesano y actriz, y aunque nunca supe ni griego ni latín, ni falta que me hizo para ejercer la medicina, fue en francés donde publiqué mis obras, que aunque no eran de teatro, fueron decisivas en mi vida.
Fui cirujano barbero, ya que no pude estudiar a Galeno para ser cirujano de verdad. Fui cirujano militar al no tener formación con el rey Francisco I, mi primera misión, el asalto a Turín, 1437. ¡Qué desastre! Lo dura que es la guerra. En mi país nunca me perdonaron que ayudara al enemigo con mis técnicas de sutura, ya que no soportaban la cauterización muchos de ellos. Los pobres no tenían culpa del ansia de poder de sus reyes. Curiosamente, basado en mi experiencia, creé un remedio contra el dolor en las quemaduras por pólvora de mosquete, tratamiento del dolor en las seguidas de guerra. Y tras curar al conde de Guisa de una brutal herida en la cara, adquirí gran prestigio, aun no siendo médico académico. Como matrón, fui el primero en dar la vuelta al niño antes de nacer, cuando se avecinaba algún problema. Me jugué los bragueros para las etnias y fui el primero en drenar herida en bolsa. La escuela de medicina terminó por concederme el bonete de médico en 1587 por mis logros conseguidos. Morí a la edad de 82 años. Quede el ejemplo de mi vida como un observante de la vida, que dio solución a lo que otros, con más ciencia que yo, no supieron. Muchas gracias. Estimado Ambroise, no creas que has creado únicamente tú remedios necesarios para toda afección. Aunque dominabas el poder de las plantas, no teníamos conocimiento sobre la alquimia de los minerales y su influencia sobre la salud. No nos olvidemos que somos fuentes y receptores. Soy uno de los guardianes de los conocimientos del pasado. Mi mayor logro fue transformar el plomo en oro. Y además descubrir el zinc como mineral poderoso para ser utilizado en la ciencia y en el arte. Fui hijo de alquimista y desde muy joven trabajé como analista de minas. Estudié en Basilea y me doctoré en Ferrara. Fui cirujano militar por la República de Venecia. Pagaban muy bien. Todo médico debe ser cirujano. Pero si un cirujano no es médico, es un ídolo o un monigote. Saber que todo lo que se forja en el fuego es alquimia, sea en un horno o en la estufa de una cocina. Y sobre todo, pensar, dosis sola, fácil, veneno. Solo la dosis hace al veneno. Como primer farmacólogo de la historia y la influencia del sol, la luna y los vientos es fundamental. La gripe se llamó influenza. ¿Por qué? Porque su poder radicó en el cuerpo. Entre mis logros fue descubrir, u otro de mis logros, fue descubrir el líquido sinovial. Y además creé la espagilia, que es la técnica de curar a través de las plantas
después del proceso de alquimia. Para estar sanos, debemos atender a la enseñanza alma concupiscente radicada en el hígado, la irascible que se encuentra en el corazón y la racional que la tenemos en el cerebro. Gracias, amigo y colega. De todos es conocido que para tener una buena salud hay que alimentarse bien y hay que tener unos hábitos saludables. De eso dependerá mucho nuestra vejez. Si nos alimentamos bien y comemos bien, hacemos deporte, eso redundará luego en la vejez. Yo, al igual que Arce, fui médico inquisitorial en Llerena y en Granada. Y me dediqué a estudiar la paremiología, que es el estudio de la salud, unos 47 refranes. Y ahora, para terminar esta actuación, os voy a leer unos refranes que publiqué en su día en este libro. Quien quisiere vivir sano, coma poco y cene temprano. Después de comer, dormir y cenar, vasos 1000. Carne de pluma quita del rostro la arruga. Come poco y cena más, duerme alto y vivirás. Pan de ayer, carne de hoy y vino de antaño traen al hombre sano. De las carnes, el carnero, y de los pescados, el mero. El queso es sano, que da el avaro. Si quieres vivir sano, hazte viejo temprano. Y no olvidemos que sin miedo y con mesura, no olvidéis que la fuerza de la naturaleza cura. Bueno, espero que os haya gustado. Es una aventura de la historia de la medicina y bueno, espero que... Ahora valoramos